Aguardamos un poco que lleguen, que puedan entrar. No queremos retrasar mucho el inicio de este programa, entonces en unos pocos segundos vamos a iniciar. Ok, Celeste, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles las bienvenidas a más de este webinar, que es una serie organizada en colaboración entre la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, ASI, por su sigla en inglés, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por su presencia. Yo soy Agnes Soares, soy médica, maestra en salud pública y doctora en salud internacional y asesora regional de la OPS en epidemiología ambiental, con base en Washington, D.C. Mi función es apoyar a los países en el desarrollo y el refuerzo de programas de vigilancia de salud pública ambiental y en el uso de evidencia científica para la toma de decisión en salud pública. Para eso desarrollamos una serie de herramientas. Una es el curso básico de epidemiología ambiental, que ya está en su segunda versión en el campus virtual de salud pública, que es abierto a quien se interesa hacerlo. Y apoyamos múltiples iniciativas para la educación permanente en epidemiología ambiental. Esta serie de webinarios es parte de esa iniciativa. Por favor, cambia el slide. Estamos haciendo esa iniciativa básicamente para facilitar el contacto de miembros de la academia, investigadores, con tomadores de decisión en salud pública, para discutir temas que son relevantes en nuestro campo de trabajo en salud y ambiente. El tema de hoy día, el biomonitoreo, marcadores de exposición y efecto en estudios epidemiológicos en la vigilancia de salud pública ambiental, es una contribución a esta discusión, donde se expondrá el estado del arte en este campo del conocimiento y su relación con la epidemiología con la salud pública. También es importante pensar que el biomonitoreo es bastante complejo. El biomonitoreo puede ser hecho en el campo ambiental, en este caso hablamos de poblaciones humanas, y en general tiene costos prohibitivos en países en desarrollo. Y como todas las acciones de vigilancia en salud pública, hay que estar siempre relacionado con alguna acción, sea de atención a la salud, o sea de decisiones de cambio en políticas públicas. Los biomarcadores de exposición y efectos son fundamentales para los estudos epidemiológicos, para establecer, por ejemplo, la relación causal, y también para la vigilancia de salud pública ambiental, para confirmar rutas de exposición, diferenciar poblaciones más afectadas, vulnerables, hacer tamizaje para identificar posibles marcadores tempranos de daño o enfermedad, y para medir efecto de intervenciones para reducir exposición y efecto. Llamamos la atención para la necesidad permanente de mantener este contacto entre los responsables por vigilancia con los académicos para reforzar la base de evidencia y para mejorar la capacidad de acción y análisis de datos. Puedes cambiar. Yo he puesto aquí como un ejemplo solamente, si puedes retornar, cómo se puede usar en estudios de prevalencia, tamizaje, registros, el biomonitoreo. Y para cada uno hay un foco y muchas veces eso es confundido. Por ejemplo, si hace estudios de prevalencia y si quiere confirmar casos clínicos, o se hace el tamizaje y no se hace el seguimiento para diferenciar casos de enfermedad o dar seguimiento al manejo clínico.
Es importante saber que hay, todo es parte de la vigilancia, una cosa es registro de enfermedad, pero hay registro de exposición que es importante para la toma de decisión, para interrumpir las rutas de exposición. Y todos estos tienen un rol en el proceso de vigilancia. Algunos de estos aspectos van a ser tratados hoy día, van a haber otros webinarios. Es solamente para decir cuál es el interés que tendremos en el tema y cómo es importante, es tan relevante para la salud pública que tengamos conocimiento de qué indicadores hay y cuál es el mejor uso de estos indicadores. Y también para los investigadores, la relevancia de su trabajo y la importancia de hacer el enlace con la vigilancia de salud pública para informar quien toma decisión en políticas públicas. Si puedes cambiar. Tendremos expositores excepcionales hoy día. El primer expositor es el doctor Marcelo de Oliveira Lima, que va a hablar sobre el biomonitoreo de mercurio en la Amazonía. Marcelo es jefe de la sección de medio ambiente del Instituto Evandro Chagas y es pesquisador en salud pública y ambiente. También es coordinador técnico de sectores de mercurio y espectroanalítica del Laboratorio de Toxicología del IEC. Es coordinador del programa de pós-graduación en epidemiología y vigilancia de salud del IEC, que también actúa en programas de pós-graduación en ecología y pesca y ciencia del medio ambiente de la Universidad Federal de Pará. Él ha participado como delegado de Brasil en las COP 1, 2 y 3, es Conferencia de las Partes de la Convención de Minamata, y también es miembro del grupo de trabajo del Ministerio de Salud para implementación de directrices de la Convención de Minamata. Entonces, Marcelo tiene bastante experiencia en el campo de exposición al mercurio. Después tendremos una presentación que va a ser compartida por la doctora Leonor Rojas Bracho y la doctora Paulina Faria Serra, que van a compartir el trabajo hecho sobre el biomonitoreo de plomo en México, que van a hablar sobre eso con más detalles. La doctora Leonora Rojas es miembro fundador del Mundo Químico, es parte del equipo de expertos que trabaja para reducir la exposición y los riesgos para la salud de sustancias químicas ambientales. En su trabajo profesional vincula la evidencia científica y técnica para alimentar la toma de decisiones en políticas públicas relacionadas a la seguridad química, como en alimentos, por ejemplo. La doctora Paulina Faria Serra es investigadora en salud ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es un centro colaborador de la OPS. Su trabajo se ha enfocado principalmente en comunidades vulnerables en diferentes estados de México y en Sudáfrica. Desde 2019 es miembro del consorcio Mundo Químico, en el cual participa como asesora experta para el Consejo de Salubridad General de México en relación al manejo de sustancias químicas y sus efectos en salud. Tendremos la moderación hoy día de la doctora Yaneli Núñez, que es miembro de la ESI y está haciendo un postdoctoral en el programa de Clínica y Salud en la Universidad de Colombia, Estados Unidos. Su investigación se enfoca en estudiar los efectos de la contaminación del aire en enfermedades neurodegenerativas y también la desigualdad en la exposición y la contaminación del aire en Estados Unidos. Su trabajo también incluye la aplicación de Machine Learning, es una de las expertas en ese tema. Hay poca gente que trabaja con eso y es fundamental. Inclusive necesitamos mucho usar eso que nos apoyaría en el trabajo de vigilancia. Y particularmente en la investigación de exposición a mezclas de contaminantes ambientales. Al final, la doctora Marcela Tamay Ortiz, que es coordinadora del capítulo de la ASI, va a hacer el cierre de la sesión. Durante las presentaciones solicitamos y estimulamos a todos y todas que usen el chat o el Q&A para enviar sus preguntas y comentarios
durante as apresentações. E para que não se olvidem de alguma coisa que queiram perguntar a um dos expositores, não é necessário aguardar hasta o momento de discussão. E, sem mais, passo diretamente a palavra a Marcelo. Por favor, Marcelo, puedes compartilhar sua tela. Graças. Boa tarde, bom dia ou boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Marcelo, se não hablas em portunhol ou hablas bem devagar? Bem devagar, sim. Estão com a minha apresentação em tela. Está ok? Todos estão vendo a apresentação? Sim, la vemos bien. Estão vendo bem, né? Tá. Então, eu vou fazer um pouco uma mistura um pouco da nossa experiência em relação à exposição Mercúrio da Amazônia, experiência do Estevano Chagas. Eu estou aqui apresentando, mas eu me insiro numa história de 30 anos investigando a questão do mercúrio na Amazônia e alguns debates que acabaram evoluindo ao longo desse tempo todo, onde a gente tem que agora buscar avançar em algumas políticas públicas que são importantes. Então, eu sou Marcelo de Oliveira Lima, atualmente estou chefe da Ação do Meio Ambiente, mas eu sou um pesquisador responsável, né, pelos laboratórios de mercúrio da Ação do Meio Ambiente há mais de 15 anos. Então, continuando aí, para quem não conhece, o Estevano Chagas é uma ação vai completar 85 anos agora em 2022, e também a Seção de Meio Ambiente vai completar 30 anos. Então, nós estamos localizados na cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Temos aqui um ambiente científico, onde a gente também procura conservar boa parte da floresta. Dentro da estrutura do Estevano Chagas, a Ação de Meio Ambiente ela está assim bem assessorada. Então, a gente tem toda uma estrutura por trás da Lei da Ação do Meio Ambiente, que é uma instituição muito grande em defesa realmente da Amazônia brasileira. Então, quando foi criada em 1992 a Ação do Meio Ambiente, ela tinha essa atuação para pesquisa em saúde e meio ambiente. Foi criada pela doutora Elizabeth Santos, um ícone na pesquisa sobre mercúrio da Amazônia. E, ao mesmo tempo, nós combinamos sempre, né, fazer pesquisas, mas também estar muito ligados, né, e atender demandas, né, que envolviam vigilância ambiental em saúde. Também acabamos tendo um papel depois além de atender a vigilância ambiental em saúde, também ser um suporte para a pesquisa da região envolvendo a questão do mercúrio e hoje outras temáticas que envolvem agrotóxicos, outros metálicos, outros contaminantes, tá bom? E até Covid, tá bom? A gente tem também a parte ambiental de pesquisa sobre Covid, por exemplo, cianotoxina, cianobactérias, que é algo que preocupa toda a região. Então, nós temos esse foco em problemas ambientais no Brasil, que representa o risco à saúde. E aí eu coloquei várias situações para vocês. Também já tivemos também aqui algumas capacitações, algumas delas foram voltadas para capacitar justamente em parceria com a JAICA, profissionais de saúde pública e médicos da América Latina. Chegamos a atender aqui profissionais da Colômbia, do Peru, da Bolívia, da Venezuela, da Guatemala, entre outros países, do Suriname, e realmente foi um projeto bem interessante. E hoje até nós somos muito felizes de saber que a partir desse projeto a Colômbia acabou montando uma estrutura laboratorial também que avança bem. Isso é muito importante. Então nós temos aqui uma estrutura laboratorial complexa. Foram investidos nas últimas 3 décadas mais de 40 milhões de reais em dólar hoje, seria mais de 10
10 milhões de dólares se nós formos fazer as atualizações corretas. Então, nós temos várias tecnologias que justamente vai se tornar suporte. Deixando claro que nós não trabalhamos somente com o mercúrio, nós temos aí, aqui ao lado, um debate muito forte sobre industrialização na Amazônia, e temos aqui uma cidade chamada Barcarena, onde nós já avançamos para mostrar a exposição a outros contaminantes metálicos, como bário, cádmio, chumbo e manganês, e tudo isso em publicações internacionais. Para avançar um pouco para a questão do mercúrio, aqui nós temos até esse exemplo, ele serve muito bem, porque nós, historicamente, na Seção de Meio Ambiente, começamos a fazer pesquisas que envolviam o meio físico, e envolviam os ecossistemas, em especial o pescado, e depois começamos a desenvolver pesquisas envolvendo a exposição humana. Com isso, nós chegamos a algumas questões das potenciais fontes de mercúrio na região. A primeira delas, que é uma compreensão que hoje nós temos muito forte, temos fontes naturais, como o mercúrio do solo da Amazônia, que é um trabalho que nós publicamos um livro, um colega nosso, Edilson Bra, publicou um livro na década passada, mostrando a geoquímica dos solos da Amazônia, que ele já contém um certo nível de mercúrio maior do que em outras partes do mundo. Também temos o mercúrio de origem natural, que vem dos Andes, dos vulcões, que acabam, esses particulados, entrando pelas nossas bacias, né, hidrográficas, a principal delas, o rio Solimões, que depois vira o grande rio Amazonas, mas também através de outros rios, onde há esse despejo direto ou indireto, tá bom, a partir de emissões vulcânicas, que também joga mercúrio no ar e que pode depois entrar também nos nossos ciclos através das águas das chuvas, nos chamados rios voadores, tá bom, e que alguns hoje chamam de rios de mercúrio voador, tá bom? Então, tem vários ângulos do mercúrio natural. Mas, ao mesmo tempo, temos os mercúrio antrópico na região. O principal deles, mais conhecido, o mercúrio da garimpagem, mas estudos recentes também mostraram que nós temos uma grande contribuição das queimadas para também essa descarga de mercúrio no ambiente, nos ecossistemas da Amazônia. Um estudo da doutora Forstner, da USP, mostrou quase 9 toneladas em 5 anos de mercúrio jogado no ambiente amazônico a partir das queimadas. Temos também o mercúrio a partir do represamento das hidrelétricas, que ainda é um modelo muito forte na região. Assusta quando nós sabemos que é um modelo aí que envolve, no futuro, você construir até 30 hidrelétricas na região. Hoje nós temos algumas e os níveis de mercúrio já são afetados, já são alterados pela presença dessas hidrelétricas. Um caso clássico, Tucuruí, Belo Monte, também tivemos um estudo também envolvendo a hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. Temos também o mercúrio de origem antrópica, que pouco é debatido, e um deles é esse que está em tela, os lixões. A Amazônia ela é formada por quase todos os municípios da Amazônia não têm aterros sanitários, usam o modelo, porque tem vasta terra, modelo de lixões, e esses lixões, o seu chorume não tratado está indo para o ambiente e é rico em mercúrio. E nós fizemos um estudo piloto aqui na região metropolitana de Belém, em um rio que é usado para criadouro de camarão, e o nível de mercúrio no camarão realmente nos chamou a atenção, que é uma iguaria muito comum da nossa região amazônica. Então, a gente tem que debater também outras fontes antrópicas, né, que às vezes podem estar contribuindo para esse contexto do mercúrio na Amazônia. Então, esse foi um estudo que a gente publicou recentemente, em 2019. Mas aí essa história é justamente esse contexto que eu fui trazendo aqui, várias publicações que nós fizemos, e vamos falar por vários ângulos. O primeiro ângulo seria o seguinte: as pesquisas do mercúrio na Amazônia, elas já existem há mais de 40, 50 anos. Diversos pesquisadores notáveis, como o Dr. Olaf Malm, tá bom? como o Dr. Azuleika Castilho, enfim, dezenas de pesquisadores brilhantes, Dr. Dória,
tá bom? Desenvolveram vários estudos da região, e o Instituto do Chagas sempre esteve ali também, a partir de 1992. Então, nós fizemos estudos envolvendo, como eu falei, o meio físico, os ecossistemas, mapeamos realmente o pescado em diversas bacias, né? Pescado das bacias hidrográficas do Acre, pescado da bacia do Tapajós, pescado no Rio Negro, tá bom? E com isso a gente acaba tendo um perfil do mercúrio no pescado. A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Também estudamos o mercúrio nos humanos. Foram feitas caracterizações, né? Eu fiz uma estimativa recente que só indivíduos avaliados quanto à concentração de mercúrio na Amazônia, nós estamos falando de mais de 30 mil indivíduos. Eu acho que esse número chega muito mais, se a gente for buscar também um pouco a literatura cinzenta, que são coisas que nem foram publicadas. Então, a gente tem ali realmente umas 40, 50 mil pessoas que foram avaliadas para o mercúrio da Amazônia. Então, aquela coisa clássica, né? O mercúrio ele é bioacumulativo, os peixes mais predatórios acabam acumulando mercúrio, mas aí tem uma pesquisa que nós fizemos recentemente na fronteira do Brasil, com o Peru e a Colômbia, na região de Letícia, na Colômbia, e Tabatinga, no Brasil, e Benjamin Constant, no Brasil. E nós fizemos um estudo lá muito interessante sobre essa questão do mercúrio no pescado e o mercúrio numa comunidade ribeirinha. Primeiro que a primeira comunidade ribeirinha a entrar no Brasil, Rio Amazonas, o nível de mercúrio já é elevado, tá bom? Comunidade São José, que fica entre Tabatinga e Benjamin Constant. Mas chamou a atenção uma coisa lá. Lá uma hora o rio está muito cheio, uma hora o rio está muito seco. Quando o rio está muito cheio, ele acaba invadindo a planície, tá bom? E o rio fica ali embaixo da casa dos ribeirinhos. E aí, o que acontece? No rio em si, o nível de mercúrio no pescado diminuiu. Nós tínhamos ali um efeito que, com o mau volume de água, o nível de mercúrio no pescado diminui, pelo menos as espécies disponíveis naquele momento. Mas tem um fenômeno ali muito importante. O nível de pescado diminui, mas o ribeirinho, com o rio embaixo das suas casas, ele passa a comer mais peixes. Então, mesmo um pescado com um nível de mercúrio menor, o consumo de peixe é altíssimo. Nós calculamos nessa pesquisa, chega a quase 800 gramas por dia. Eu vi relatos lá de ribeirinhos que dizem assim, quando o rio está cheio, eu não quero ir na cidade, eu vou pegar peixe. O peixe é café da manhã, o peixe é merenda, o peixe é almoço, o peixe é merenda de novo, o peixe é jantar e o peixe é merenda. Ou seja, a pessoa relatava 6 a 7 vezes que ela comia peixe num dia. Então, ali nos chamou a atenção que a exposição não é necessariamente pelo pescado que tem maior nível de mercúrio, também pelo consumo intenso de pescado na região. Por que isso? Porque quando o rio estava mais baixo, o nível de mercúrio do pescado subiu, e aí é interessante, ele continua comendo peixe, mas não consome tanto quanto no período que o rio está cheio. Mas como o nível de mercúrio no pescado está mais alto, ele mantém o mesmo nível de mercúrio no seu organismo o ano todo. Então, nós vimos que o nível não tinha diferença do mercúrio quando o rio estava mais cheio, no cabelo, no sangue desses indivíduos, quanto ao mercúrio quando o rio estava mais baixo. Então, isso já foi uma conclusão bem interessante para debate dessas políticas públicas. A gente vai chegar lá na frente. Outro ponto importante também ao longo dessa caminhada que a gente precisa debater é a questão que o mercúrio também tem efeitos que a gente chama subclínicos, que na Amazônia as pesquisas são muito ínfimas, ou seja, tem um discurso, né, o discurso que é muito claro, que o nível de mercúrio em ribeirinhos, indígenas e quilombolas da Amazônia é maior, isso é verdade, é um nível que realmente em outros países do mundo seria muito alarmante, mas esse nível maior não gerou evidências clínicas, ou seja, a gente não percebe o mal de Minamata acontecendo de forma clínica. Mas o que é que nós percebemos, tá bom? Que nós passamos, então, a estudar esses biomarcadores. Será que não temos efeitos subclínicos? E aí a gente fez um estudo de revisão primeiro, em 2014, e mostramos que muitos dos biomarcadores tinham essa dificuldade, estudados,
eles acabam gerando uma sobreposição de agravos. São biomarcadores que envolvem tanto uma pessoa exposta à malária quanto uma pessoa exposta a mercúrio. Então, nós fomos evoluindo e buscamos essa publicação histórica, agora em 2020, onde nós conseguimos fazer uma associação forte entre os níveis de mercúrio e biomarcadores endócrinos, ou seja, conseguimos evidenciar um efeito subclínico. A primeira evidência é que o Amazônia ainda pode, com o nível alto de mercúrio, ao longo do tempo, ter problemas endócrinos, por exemplo. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que debater. Até mostro em tela para vocês um artigo também publicado, que também o Amazônia, também, por muito tempo, além do mercúrio, era exposto ao DDT usado em campanhas de malária. Então, quer dizer, você tem efeitos aí sobrepostos muito claros. E aí, nós fomos debatendo, nós avançamos nas nossas pesquisas, inclusive fazendo testes, né, sobre o efeito do mercúrio com o consumo de álcool, o mercúrio em nível celular, tá bom? Enfim, isso tudo a gente continua trabalhando para visualizar tudo isso. E chegamos a uma publicação também histórica, que deu muito trabalho, levou quase 2 anos para prontar essa publicação, em 2018. Por quê? Porque num debate mais lá atrás, e aí é bem interessante, bem aqui nesse estudo, a doutora Elizabeth Santos e a equipe, nós já levantamos uma questão. Nós precisamos entender quais são esses valores de referência para mercúrio na Amazônia. Então, aí vem aquele questionamento. Nós nunca tivemos um estudo a nível de políticas públicas envolvendo as vigilâncias ambientais da Amazônia para estabelecimento de valores de referência. A OPAS até tentou que a gente fizesse isso em conjunto com os outros países, mas depois acabou não avançando muito, enfim, por uma série de motivos. Então, esses valores de referência eles são importantíssimos para que a gente possa entender melhor e criar políticas públicas. Só que a gente chegou a uma conclusão, se a gente tinha valor de referência, nós fizemos então uma revisão sistemática, buscando 30 anos de pesquisa, 20 anos de pesquisa do mercúrio na Amazônia, e conseguimos mostrar um panorama nesse artigo de revisão sistemática que na Amazônia é como se a gente tivesse hoje 3 milhões ou mais de pessoas, tá bom? E nas grandes bacias, isso principalmente populações ribeirinhas, populações indígenas e populações quilombolas que estão também às margens dos rios. A Amazônia tem um dos maiores quilombos do país, para quem não sabe. Então, nós temos essas pessoas com níveis elevados de mercúrio. E chegamos nessa revisão e percebemos também uma coisa muito interessante. Uma desconexão, que é justamente isso que a gente cita aqui nesse artigo mais acima, entre a pesquisa, tá bom, e dados. Então, hoje, por exemplo, se discute muito que os indígenas estão expostos ao mercúrio devido às áreas de garimpo, né, que estão nas aldeias, nas áreas indígenas, terras indígenas. Mas também se discute o seguinte: nós nós temos já há mais de 15 anos o Sistema Nacional de Notificação em Saúde Ambiental e tivemos 30 anos de pesquisa na Amazônia sem nenhuma notificação. Então, o modelo de notificação no Brasil, que era um modelo que sinalizava para fazer notificação apenas se tivesse um parecer de um médico, tá bom? Foi interpretado equivocadamente, tá bom? E isso gerou o quê? E também não temos uma aproximação do mundo científico com esse modelo. Então, pesquisadores têm muitos dados sobre mercúrio da Amazônia, inclusive sobre indígenas, mas isso não está em nenhum tipo de registro oficial. E aí vem aquela pergunta, depois que a gente começou a discutir, debater a implementação da Convenção de Minamata, que é importantíssimo que esses números comecem a aparecer. As pesquisas sobre o mercúrio da Amazônia continuam, mas não aparecem E aí a gente tem até um exemplo recente, uma publicação que nós fizemos com o Mundurucus, agora em 2021. Nós estamos com os dados de mercúrio nos Mundurucus, que também são acima da média daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E então, estamos há um ano debatendo como notificar, porque o sistema de notificação brasileiro ele é municipalizado, tá bom? Mas ele tem pouco preparo, pouca capacitação na ponta das pessoas para fazer esse exercício.
Então, assim, a gente tem hoje um grande debate, né? Nós precisamos notificar, mas precisamos aproximar a pesquisa. E aí nós lançamos uma ideia que a gente vem lançando e debatendo, é que a gente precisa ter alguns mecanismos que levem essa notificação. O primeiro deles é o Sistema Nacional de Notificação Ambiental, ele poderia resgatar essas notificações sobre mercúrio na região, criar um mecanismo onde os pesquisadores pudessem depositar essas informações e assim a gente criar um banco de dados verdadeiro, ter números verdadeiros. Segundo, toda pesquisa que fosse aprovada daqui para frente ser obrigatório, através dos comitês de ética em pesquisa envolvendo os seres humanos, que essas pesquisas elas tenham obrigatoriedade de notificar para mercúrio. Tá bom? Então, porque a gente precisa desses números. Assim como as agências de fomento brasileiras, CNPq, CAPES, quando fomentassem pesquisas envolvendo exposição ambiental, tá bom? Também tornassem que essas pesquisas fossem obrigatoriamente colocadas no sistema de notificação nacional. Então, hoje, isso é um debate muito forte, tem várias ideias, tá bom? A gente vem debatendo essas ideias no Comitê Nacional, né, para a implementação da Comissão de Minamata, coordenado pela SVS, e a gente, com isso, percebe que a gente ainda tem muito a discutir sobre as políticas de mercúrio na região, que a gente precisa avançar. Acho que a Organização Pan-Americana de Saúde tem um grande papel, né, nesse avanço, porque eu acho também que os problemas são parecidos quando a gente discute mercúrio, por exemplo, em El Salvador, ou discute mercúrio, por exemplo, exposição ao mercúrio também em outras áreas, como na Bolívia, na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia. São todas áreas garimpeiras muito fortes. Que, inclusive, é muito difícil pensar na discussão do mercúrio na Amazônia brasileira como única fonte, porque todos esses rios migram para a Amazônia brasileira, para o grande rio Amazonas. Então, a gente tem que realmente discutir políticas públicas em conjunto. Então, é um pouco da mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá? A minha apresentação eu fiz muito simples, porque eu acho que a linguagem aqui agora é um debate mesmo sobre políticas públicas. E a gente tem aqui, inclusive, a gente até publicou um capítulo de livro recentemente, contribuindo também para a questão da exposição ao mercúrio na saúde do trabalhador, que a gente ainda tem casas de queima por toda a região da Amazônica. Tá bom? Estamos iniciando agora um estudo também inédito do mercúrio envolvendo grupos vulneráveis nas aldeias indígenas dos Mundurucus. É um estudo focado que vai durar 2 anos em mulheres grávidas e parturientes e crianças ao nascer. É um estudo realmente bem interessante que vai acontecer nos próximos 2 a 3 anos. Conseguimos financiamento para esse estudo. Não dá para financiar todo o estudo, mas já dá para começar. A gente tem muita esperança e ganhamos apoio da saúde indígena. Então, quer dizer, é um estudo que vai trazer, agora com um compromisso. Tudo que a gente fizer nesse estudo, nós vamos notificar. E o Instituto é uma unidade notificadora já, e a gente vai poder, dessa forma, inserir essas informações. Então, nós queremos passar um pouco dessa experiência, essa construção, e aí eu listei até aqui ao meu lado, tá bom? Alguns pontos que a gente precisa debater muito. Primeiro, precisamos de um efetivo biomonitoramento, tá bom, de mercúrio e outras substâncias na Amazônia. Precisamos avançar nos estudos de biomarcadores subclínicos, tá bom? Quiçá também avançar na prospecção metaloproteômica, que já tem estudos do professor Pedro Padilha de Botucatu, mostrando isso em peixes, e agora iniciou um estudo em parceria conosco em Rondônia com os humanos, para a gente identificar que marcadores são esses de efeitos subclínicos. A revisão sistemática que nós fizemos sobre mercúrio em cabelo, tá bom? Que foi de 2018, temos uma novidade, temos uma colega já prontando, está fresquinha, uma revisão sistemática sobre mercúrio no peixe na Amazônia. Quem sabe isso daí está sendo gerada a primeira cartilha orientativa para
populações vulneráveis da Amazônia entenderem, tá bom, que podem continuar comendo peixe, mas podem diminuir esse risco com algumas ações bem pequenas. Quem sabe a gente até ganha apoio, o trabalho está ficando muito bonito, também da OPAS, para a gente tornar isso um modelo para toda a Amazônia, quem sabe para a América Latina. Já falei do debate sobre o mercúrio interfronteiras, né? Tá bom? A gente precisa debater, os garimpos estão por todo lado, isso é muito importante. A notificação, criar um mecanismo mais efetivo de notificação, tá bom? Fazer novas revisões sistemáticas e novos estudos que possam realmente comprovar um pouco mais, ampliar esse debate sobre a questão do mercúrio na região amazônica. Então, gente, é um pouco de tudo isso que eu queria falar. Me coloco à disposição para o debate. É muita experiência, tanto que nós vamos receber na próxima sexta-feira aqui o vice-presidente da República do Brasil, trabalhando na ação de meio ambiente, vamos receber o ministro da Saúde também, o ministro das Relações Exteriores, porque nós temos um laboratório de mercúrio que sobrevive ao tempo, e ele realmente atinge 30 anos em parceria inicialmente com a JAICA, e mantemos ele funcional e continuamos recebendo demanda de pesquisas, como da doutora Kelly, agora da USP, que a gente gerou os dados, concluímos os dados para valor de referência de mercúrio em São Paulo. Quer dizer, então, isso tudo realmente é um grande esforço. Agradecemos por estar aqui, agradecemos esse convite, tá bom? E nos colocamos à disposição para outros debates mais específicos, tá bom? Se for necessário, até eu ou outros colegas da seção de meio ambiente. Aqui no final, é um pouco da seção de meio ambiente hoje. Nós organizamos, devido aos desastres ambientais no Brasil e às frequentes demandas, nós também criamos uma capacidade de resposta rápida. E isso é uma coisa que a gente está implementando, buscando recursos, buscando apoios também nacionais e internacionais para essa resposta rápida. Em relação ao mercúrio, nós trabalhamos aqui com qualquer tipo de amostra, tá bom? E isso realmente é muito legal. Agora implementamos também estudos envolvendo leite materno. Tá? A gente tem hoje uma capacidade de resposta rápida em 15 dias, 20 dias, para compreender problemáticas da região que sejam necessárias e importantes para as políticas públicas. Mas também trabalhamos com o metilmercúrio, que está em tela aí para vocês, tá bom? Então, isso é muito complexo fazer tudo isso, tá? Mas nós não desistimos, continuamos animados em realmente esclarecer todos os pontos em relação ao mercúrio da região. E isso nos motiva para estar aqui com vocês e a gente poder, dessa forma, arranjar um debate coletivo, um debate amplo para toda a América Latina. Então, muito obrigado, tá bom? Fico à disposição depois para qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu tirar aqui a minha apresentação. Não sei se eu falei muito rápido, ou deu para compreender. Muchas gracias, Marcelo. Creo necesitamos entrenar más para escuchar el portugués. Espero que todos puedan acompañar, pero si hay preguntas o dudas, por favor, no se olviden de escribir en el chat. Entonces pasamos a la próxima presentación de Leonora y Paulina y después serán los debates. ¿Me escuchan y ya pueden ver mi presentación? Sí, prosiga, por favor. Okay. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario virtual. Paulina Farías y yo, Leonora Rojas Bracho, vamos a presentar información de otro metal pesado, de plomo, y ligado a estrategias de política pública. Entonces, pusimos en esta presentación el problema de intoxicación por plomo en México, el diagnóstico y la atención a esta emergencia sanitaria silenciosa. Vamos a presentar, Paulina y yo, primero una introducción, que es el Consejo de Salubridad General, van a ver por qué es importante.
el contexto de este problema público enmarcado en las sustancias químicas más en general que pueden representar un riesgo para la salud y una política nacional para su gestión integral. Voy a hablar brevemente de sustancias prioritarias y el caso específico del plomo en México, que es una sustancia que tiene rezago en su gestión, y para ello propusimos un programa de acción inmediata. Voy a presentar el objetivo, las metas y las líneas de acción de este programa. Después pasaremos a la evidencia que hay en México del problema de intoxicación por plomo y los efectos que tiene en la salud. Finalmente, el meollo de la presentación será presentarles el sistema de vigilancia epidemiológica de plomo en sangre, las poblaciones blanco, la identificación y seguimiento de los casos, los métodos analíticos que están propuestos y finalmente cómo sería su aplicación. Para esta presentación yo voy a hacer la voz cantante en los primeros 2 puntos y después daré la palabra a Paulina Farías. Entonces, de contexto, tenemos problemas públicos y políticas públicas. Entonces, ¿cuándo es que nosotros debemos de llevar un problema público a la atención del gobierno y por qué nosotros, como mencionó Agnes, Paulina y yo pertenecemos a un equipo de expertos en salud pública ambiental que asesoramos al gobierno mexicano en materia de sustancias químicas? Y nosotros lo hacemos porque queremos que nuestro gobierno o que los gobiernos tomen mejores decisiones, más informadas, con base en una mejor y mayor calidad de ciencia y de racionalidad. Ese es el objetivo de Mundo Químico para el trabajo que estamos haciendo desde 2019. Entonces, ¿cuándo un problema público requiere de la intervención del Estado? Bueno, pues cuando tiene repercusiones para la sociedad, para un gran número de personas, cuando se afecta, por ejemplo, su salud. Y cuando de manera natural la interacción social no resuelve el problema, entonces requiere de ayuda, de políticas públicas, de alternativas para resolverlo. Y puede o no estar en la agenda de gobierno. Cuando nosotros tomamos esto, estaba parcialmente en la agenda porque había ciertas reglas, normas, regulaciones, pero desactualizadas y muy desarticuladas. Entonces, ¿por qué las sustancias químicas son un problema público y por qué nos llamamos mundo químico? Bueno, pues sabemos o reconocemos que tenemos interacción con sustancias químicas cotidianamente en todos los productos que usamos por sus maravillosas propiedades, porque hacen de que los productos sean impermeables o que tengan propiedades para repeler el agua, la grasa, que puedan evitar la corrosión o los incendios, que puedan nutrir a plantas o animales. Entonces se usan para ropa, para platos, loza, espumas contra incendios, plaguicidas. Los vemos todos los días en lo que nosotros, en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la exposición a sustancias químicas que representan un riesgo para la salud de la población? Pues lo que nosotros hicimos fue presentar una propuesta de una política para la gestión integral de sustancias químicas. La presentamos al Consejo de Salubridad General. Los que no viven en México necesitan un poco más de contexto de qué es el Consejo de Salubridad General. Pues es un órgano colegiado que depende directamente de la Presidencia de la República. Es la segunda autoridad sanitaria en México y tiene entre sus vocales a 8 secretarías de Estado. Sesiona 2 veces al año. En estas sesiones se presentan propuestas de política pública y tuvimos la suerte de convencer al secretario y a la persona el equivalente al director ejecutivo del Consejo de Salubridad General de la importancia de tener una política integral para la gestión de sustancias químicas. Se aprobó como un acuerdo de la sesión con los representantes de estas secretarías de Estado. Y también quiero decir que uno de los invitados a las sesiones del Consejo de Salubridad General, o que es miembro del Consejo de Salubridad
general como invitado es la oficina de la OPS en México, de la oficina regional que tiene representación en México. Entonces ahí contamos también con su participación, aunque como es invitado, él no tiene voto, pero está al tanto de todo lo que estamos haciendo. Esta política tiene como objetivo asegurar la protección de la salud de la población y al ambiente de los riesgos asociados con la exposición a sustancias químicas. Tiene 7 acciones, esta política que propusimos, que incluyen desde desarrollar una ley general para la gestión integral de sustancias químicas hasta la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de capacidades. También incluye algunos otros elementos y uno de ellos es lo que es del interés de nuestra presentación en este seminario virtual. Entonces, ¿por qué algunas de las sustancias son prioritarias? Bueno, están por alguna razón incluidas en las listas de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Entonces son sustancias que requieren atención por los riesgos que representan para la salud y entre ellas se encuentra, como pueden ver ahorita, la presentación que tuvimos en mercurio y lo que vamos a ver ahora, el plomo. Entonces, ¿qué requiere hacer el Estado para la gestión de contaminación por sustancias químicas? Bueno, identificar las fuentes y el origen de la contaminación, hacer monitoreo y evaluar la exposición, evaluar impactos en la salud. Aquí podríamos poner vigilancia tanto para monitoreo de exposición como para impactos en la salud, porque es la manera de identificar, medir, cuantificar y sistematizar qué está pasando con esa sustancia. Nosotros pensamos frecuentemente que necesitamos saber de qué tamaño es el problema, de qué tamaño es el animal y qué tenemos que hacer con él. También tenemos que tener un marco regulatorio. Lo que vemos, por ejemplo, para sustancias químicas es que es excesivo, pero no está articulado, no es consistente y no es moderno. Para el plomo tenemos más de 15, 20 normas que rigen las concentraciones de plomo en productos y, por ejemplo, la concentración de plomo en sangre, pero que son normas que no están actualizadas, no son vigentes y no responden a la información científica y a la evidencia que tenemos actualmente. También tendríamos como gobierno diseñar e implementar programas y estrategias de acción. Y finalmente, algo que es indispensable, obviamente, es que ponga los recursos que se necesitan para la implementación y la verificación del cumplimiento. En estas 7 acciones, la acción 5 se refiere a atender de manera urgente sustancias químicas que tienen rezago en su gestión, y este es el caso del plomo. Sabemos que que tiene riesgos para la salud desde hace, lo que vemos es en México, al menos por la exposición a plomo se ha documentado desde fines de 1700 y a principios alrededor de 1801. Hay información en lo que era la Gaceta Médica de los efectos de intoxicación por plomo en México, y el gobierno ha tenido programas que no han sido continuos y que no han tenido suficiente financiamiento ni fuerza para eliminar este problema. Lo ha hecho, hay evidencia de programas que empezaron hace más de 3 décadas. Lo que propone nuestro programa es reducir la exposición a plomo por la mayor fuente de exposición en población general. Es la fuente de exposición generalizada. Lo que ven del lado derecho son fotos de mesas en restaurantes y en casas mexicanas que utilizan la loza que nos preocupa. Es loza tradicional mexicana que utiliza esmaltes con plomo para hacer de la loza que tenga propiedades que sean impermeables, que se pueda poner al fuego. Y se utiliza para guardar, cocinar y servir alimentos. Entonces vemos en esta figura que se usa para servir café
bebidas de frutas y también limonadas y otras bebidas refrescantes, en donde se libera el plomo cuando se sirve, además en estos jarritos mexicanos que también están hechos con esmaltes de plomo, o muchas de los platillos mexicanos tradicionales, que como es este, que es el mole, que también al servirse o cocinarse, que frecuentemente para las fiestas nacionales se cocinan en este tipo de loza y después se sirven en la misma loza, se libera el plomo y lo consumimos al ingerir los alimentos o las bebidas. En las fondas mexicanas, que son restaurantes pequeñitos, relativamente baratos, y también en los restaurantes donde se sirve comida tradicional y típica mexicana, las salsas muy frecuentemente se sirven en estos platoncitos y también se libera el plomo. Entonces, el objetivo es reducir la exposición a plomo proveniente de este tipo de alfarería, que es la fuente de exposición generalizada, y Paulina va a mostrarles información de por qué sabemos esto. Las metas planteadas al 2023 son reducir la exposición en niños a menos de 1 microgramo de plomo por decilitro de sangre y en población general a menos de 3.3. 5 líneas de acción se incluyen en este programa de acción inmediata. Tienen que ver con mejorar nuestro esquema regulatorio. Aquí puse como ejemplo reducir el valor límite de las concentraciones de plomo en sangre que requieren de la respuesta para atender a las personas que tienen intoxicación de plomo en sangre. También la segunda línea de acción se refiere al aseguramiento del manejo clínico. Desarrollamos un protocolo para el manejo clínico que se publicó a fines del año pasado en nuestro diario oficial. Se está haciendo difusión entre los clínicos y profesionistas de la salud para que lo utilicen para manejar los casos de intoxicación por plomo. La línea 3 se refiere a desarrollar procesos para producir loza tradicional a temperaturas elevadas que permiten utilizar esmaltes que no tienen plomo y que tienen como características muy similares a la loza tradicional que sí tiene plomo. También la integración del sistema de vigilancia, que es lo que presentará a detalle mi colega Paulina, y finalmente estrategias de promoción de la salud. Estamos desarrollando cursos para poder tener un piso común de qué quiere decir el plomo, su exposición, los riesgos para la salud y cómo evitar la exposición, tanto para población general como en cursos posteriores para profesionistas de la salud. Por ejemplo, para que sepan de qué se trata el protocolo para el manejo clínico. Todas estas acciones componen un programa que es holístico y que tiene muchas pinzas para que logremos nuestro objetivo de reducir la exposición a plomo por exposición a loza tradicional. Ahora dejo la palabra a mi colega Paulina y me pongo en silencio para escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora entonces vamos a ver la información específica del programa de vigilancia epidemiológica de plomo en sangre y vamos a hablar acerca de la población blanco, de la identificación y seguimiento de casos, de los métodos analíticos y de cómo se va a aplicar el programa viendo un ejemplo de un flujograma. La siguiente, por favor. Y bueno, pues vamos a responder las preguntas de por qué lo necesitamos, este programa, para qué servirá, en quiénes se aplicará, qué se consideró para su diseño y cómo se aplicará. En la siguiente, yo considero que el biomarcador de plomo en sangre es el corazón del programa porque de acuerdo a los niveles de plomo en sangre se va a decidir el método analítico y la periodicidad de la vigilancia y del manejo de los casos de intoxicación por plomo. Y sabemos nada más, sabremos si está teniendo éxito las medidas de promoción de la salud y las medidas para eliminar las fuentes de exposición. La siguiente, por favor. Y gracias a este biomarcador de plomo en sangre, sabemos que en México tenemos un problema importante de intoxicación por plomo
Tenemos una prevalencia nacional de 17.4% de niños y niñas menores de 5 años con intoxicación por plomo, y esto representa un número de 1.4 millones de niños y niñas intoxicados. Además, a nivel estatal, también sabemos que hay al menos 17 estados con una prevalencia de una intoxicación del más del 10% de los niños y niñas con plomo. La siguiente, por favor. Además de esta gran prevalencia, tenemos una gran carga de la enfermedad por plomo. Por ejemplo, el plomo ocasiona 245,000 años de vida ajustada por discapacidad, principalmente por sus efectos a nivel intelectual, cardiovasculares y en enfermedad renal crónica, y sus costos por los efectos que ocasiona a nivel intelectual representan 1.4% del Producto Interno Bruto de México, lo que equivale a 229,000 millones de pesos al año. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el plomo sabemos que ocasiona muchos efectos en la salud, afecta a todos los órganos y sistemas y afecta a todas las personas, pero principalmente en etapas tempranas de la vida a los fetos y a los niños y niñas. La siguiente, por favor. Y además de ocasionar muchos efectos en salud, ocasiona efectos que pueden ser irreversibles y muy importantes. En exposiciones tempranas de la vida puede generar efectos por el resto de la vida, como se presentan en el coeficiente intelectual y en la conducta de las personas. La siguiente, por favor. Sin embargo, muchos de los efectos del plomo que vimos y que vemos también en esta diapositiva son asintomáticos o son de síntomas inespecíficos. Entonces, si nosotros no medimos el plomo en sangre, no vamos a saber que estamos teniendo un problema de exposición a plomo y de efectos que se relacionan a esta exposición. La siguiente, por favor. Y en México necesitamos medir qué es lo que está pasando por abajo de esos 5 microgramos por decilitro, porque es donde está la mayor carga de la enfermedad y además no nos estamos dando cuenta porque es silenciosa. Y como ven aquí este ejemplo de Estados Unidos, donde más niños expuestos hay es en los niveles bajos, asintomáticos, pero sin embargo donde hay una gran toxicidad y carga de la enfermedad. La siguiente, por favor. Por eso tenemos ahora este sistema de vigilancia epidemiológica de plomo en sangre que estamos echando a andar y nos permitirá generar evidencia de cómo se comporta los niveles de plomo en sangre en la población, principalmente la susceptible, y vamos a tener dos ejes. Este eje poblacional que vamos a estar nosotros vigilando mediante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y por otro lado, un eje individual que nos va a permitir vigilar a estas poblaciones blanco de niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas, que son los que van a ser más susceptibles, y principalmente de aquellos que viven en los estados con alta prevalencia de intoxicación por plomo o los que presentan síntomas de intoxicación. Y esto lo vamos a medir en la consulta del niño sano, en su vigilancia, o en la consulta de un control del embarazo normal, o por otro lado, en personas que están presentando mujeres embarazadas de alto riesgo con complicaciones. La siguiente, por favor. ¿Cómo va a funcionar este sistema de vigilancia? Es que se van a identificar los casos, primero mediante un pretamizaje con un cuestionario de exposición a plomo, con las principales fuentes de exposición a plomo que ya conocemos que existen en México, y a estas personas que se determina que pueden tener una exposición importante a plomo, se les tomará una muestra de sangre de plomo, esta primera muestra de tamizaje, y posteriormente se les va a dar un seguimiento y un diagnóstico de acuerdo a los niveles de plomo que presenten en sangre. Si los niveles de plomo lo ameritan, van a ser considerados casos de intoxicación por plomo y se va a aplicar una cédula para el estudio del caso y para darle el seguimiento. Y tenemos también contemplado ya cómo va a funcionar todo el proceso y la logística para dar este seguimiento a los casos de intoxicación por plomo. La siguiente, por favor.
Más específicamente, cuando tenemos identificados nuestros casos, en el caso de los neonatos, se va a tomar una muestra de sangre de cordón umbilical, la cual se va a analizar mediante espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito, que es el método gold standard en el momento. Y si no es posible hacer esto por algún motivo, pues se hará un tamizaje en este neonato, estos bebés que son menores a 1 mes, mediante una muestra de sangre capilar que se analiza en un voltámetro, en este caso tenemos el LEDCare Plus. Y por otro lado, ya en niños y niñas de más de 1 mes, pero menores de 5 años y mujeres embarazadas, esta primera muestra de tamizaje se hará también con sangre capilar de LEDCare Plus. Dependiendo de los niveles, si estos niveles están entre 1 y 5 microgramos por decilitro, a estos niños y mujeres embarazadas se les va a dar también un seguimiento con sangre capilar, porque se consideran niveles relativamente bajos. Sin embargo, cuando los niveles sean mayores de 5 microgramos por decilitro, se va a aplicar una prueba diagnóstica y confirmatoria, porque ya son casos que tienen niveles mayores, y estas pruebas se harán con espectrofotometría de absorción atómica en sangre venosa. La siguiente, por favor. Y bueno, para decidir nosotros qué métodos analíticos se necesitaban usar, en qué etapa y con qué población, consideramos varios aspectos, que son los que pueden ver aquí, por ejemplo, los costos, tanto de inversión como mantenimiento, la logística que se necesita seguir con cada uno de los métodos y de las subpoblaciones, la aceptabilidad de los métodos, los riesgos que representan estas tomas de muestra sanguínea y la calidad analítica de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver que las muestras de sangre venosa, de sangre líquida, las podemos nosotros analizar con 2 métodos, en sangre capilar y analizarla por voltametría, o venosa y analizarla por espectrofotometría de absorción atómica, que decíamos es el gold standard. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Perdón, es la siguiente. Tenemos también otro método para analizar sangre capilar, sin embargo, esto es en sangre seca, que puede ser un método muy práctico, se conoce como el DBS por sus siglas en inglés, pero hay mucha controversia todavía en cuanto a su utilidad y la calidad de los resultados. La siguiente, por favor. Entonces nosotros hicimos una comparación muy minuciosa de los métodos que estamos contemplando. Vimos que se usa en otros países, pero también nos fijamos en nuestra realidad nacional para ver qué tan factible era usar cada uno de estos métodos. Y el reto con el cual nos enfrentamos nosotros, este límite tan bajo que estamos proponiendo de 1 microgramo por decilitro, porque cualquiera de estos métodos tiene un límite de detección y de cuantificación muy cercano a este límite. Y lo que pasa es que a esos niveles tan bajos ya aumenta la imprecisión de las mediciones, principalmente para el caso del LEDCare Plus, del de voltametría, que tiene un límite de detección de 1.9 microgramos por decilitro. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros consideramos todos los aspectos y en esta matriz pueden ver que no hay un método perfecto, cada uno tiene ventajas y desventajas, pero aquí consideramos cuál nos podría servir para cada etapa o en cada situación, como les mencioné antes. Por eso estamos eligiendo el método de sangre capilar para analizar con voltametría, tiene un costo bajo, tiene requisitos de capacitación también muy bajos, es muy sencillo de utilizar y representa poco riesgo y molestia para tomar la muestra. Sin embargo, dijimos que la precisión y la sensibilidad no pueden ser tan buenas cuando comparamos con otros métodos. El de sangre venosa para la muestra que se analizará en espectrofotometría de absorción atómica tiene mucho mejor precisión y sensibilidad, sin embargo, los costos son mayores, se requiere mucho mayor capacitación. No tenemos estos aparatos en muchos lugares, no son fáciles de comprar, de capacitar, de mantener.
y demás. Entonces, bueno, la muestra también es complicada, más complicada de tomar en la vena y representa un poco mayor de riesgo y de molestias. Por otro lado, tenemos esta sangre capilar seca, que es el método que mencionábamos, que todavía es controvertido. Pudiera ser una muy buena opción, pero es algo que nosotros vamos a explorar en el piloto de nuestro sistema de vigilancia, porque todavía no está muy claro si servirá o no, pero podría ser una muy buena opción, como les digo, para nuestro país. Finalmente, tenemos un ejemplo del flujograma que seguiríamos en el caso de los niños y niñas mayores a 1 año, pero menores a 5 años. Y como pueden ver ustedes arriba, empezamos con este tamizaje en sangre capilar con el aparato de voltametría del LEDCare Plus. Si los niveles son menores a 1 microgramo, se considera una persona para fines prácticos no expuesta y continúa normalmente con su consulta de niño sano. Sin embargo, si los niveles son mayores a 1 y ya dependiendo del nivel, pues se va a dar esta orientación de nutrición y de factores de riesgo que se deben eliminar para no exponerse al plomo, pero la periodicidad y el método que se va a utilizar ya dependerá de los niveles que se tengan de plomo en sangre. Para todos ellos va a ser una muestra capilar que se puede dar el seguimiento cuando es menor a 5 microgramos por decilitro, pero ya será venosa cuando es mayor a 5 microgramos por decilitro. Y únicamente para los casos mayores a 45, cuando presentan síntomas, y ya mayores a 70, sean sintomáticos o no, es cuando ya se toman otras medidas aparte de las nutricionales y de factores de riesgo, como serían medicamentosas, específicamente la quelación, porque ya se considera una emergencia médica. Entonces, bueno, pues esto es lo que se pretende hacer con el sistema de vigilancia epidemiológica de plomo en sangre. Y con esto finalizaríamos. Ya nada más queremos presentarles el equipo que trabajó en este desarrollo, o que estamos trabajando todavía en este desarrollo del sistema de vigilancia. Y les queremos agradecer mucho la invitación para participar en este seminario y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales de Mundo Químico, que pueden ver en la última diapositiva. Creo que ya no se vio, pero bueno, no importa. Muchas gracias. Y muchas gracias por las excelentes presentaciones, realmente muy informativas, y un estupendo trabajo que ustedes están realizando en el área de biomonitoreo y activismo para informar y empujar nuevas y mejores regulaciones. Ahora, dándole seguimiento al webinar, vamos a comenzar a tomar preguntas de nuestros participantes, así de que yo invito a los panelistas que estén listos para tener una discusión y a nuestros participantes que sigan agregando sus preguntas en el chat. Y comenzó una pequeña discusión en el chat acerca de entrenamiento para el biomonitoreo de mercurio. Y Marcelo, ya yo vi que escribiste ahí un poquito una respuesta, pero si quieres compartir más información acerca de las oportunidades de entrenamiento de biomonitoreo de mercurio para profesionales con el fin de expandir el monitoreo a outros países. Eu acredito que realmente treinamento é necessário e de forma contínua. Nossa experiência aqui mostra que nós vamos conseguir avançar melhor na vigilância se conseguirmos fazer esses treinamentos. O Estevano Chagas também hoje tem um curso de mestrado que nós oferecemos vagas específicas para profissionais de saúde, que podem, inclusive, ser profissionais de saúde de outros países. Não há problema, porque a maior parte do nosso curso já é online e isso permitiria realmente você ter profissionais desenvolvendo com apoio de especialistas, né, esses biomonitoramento nas suas próprias regiões. Ao mesmo tempo, nós percebemos que uma coisa certa
manter um laboratório de mercúrio é uma coisa muito difícil. Então, hoje nós entendemos que é nossa responsabilidade com os países vizinhos, os países da América Latina, apoiar, sim, tá bom, esse início do biomonitoramento até que se crie metodologia, se crie estruturas laboratoriais suficientes. Então, a gente pode, sim, apoiar em 2 caminhos, de repente, em parceria com a Agência Pan-Americana de Saúde, criando alguns fluxos necessários, tá bom? Ou até envolvendo também o próprio Ministério da Saúde do Brasil, tá bom? E podemos também apoiar, hoje a nossa capacidade laboratorial permitiria que nós pudéssemos apoiar alguns avanços no biomonitoramento do mercúrio e até de outros metais, deixando claro, não só mercúrio, outros metais, como também a parte de agrotóxicos, para os países vizinhos, principalmente da Pan-Amazônia, ou, quem sabe, até da América Latina, que não tenham condições nesse momento de montar seus laboratórios. Lógico, isso exigiria um grande acordo, né, tá bom, diplomático também, porque isso envolveria fluxos de amostras, né, isso, tá bom, para que a gente pudesse começar a gerar esses números que a gente tanto pede, né, e a Agnes, hoje ela também está bastante empolgada em gerar esses números, né, para que a gente possa realmente ampliar o debate em toda a região. Eu acho que seria muito importante. Então, nos colocamos à disposição. Não que tenha uma fórmula para isso ainda, não tem ainda uma metodologia, mas nós podemos pensar, porque isso teria que envolver realmente a OPS, como teria que envolver também acordos diplomáticos, né? Mas eu acredito que a Agência Brasileira de Cooperação estaria muito aberta para nós fazermos esses acordos e conseguir esses apoios, tá bom? Eu acho que sim. E quem sabe até treinamentos online, virtuais, para iniciar, né, tudo isso e a gente conseguir debater uma política pública mais uniforme para toda a região. Gracias, Marcelo. Y también pues ahí en el chat compartimos tu email para si a los participantes quieren conectarte contigo y pedir más información. Y ahorita otra pregunta que hay para Leonor y Paulina y es acerca de, la pregunta es de María Lacasa y ella pregunta que me gustaría saber cuáles son las sustancias prioritarias que se van a monitorizar en el programa de vigilancia epidemiológica, aparte del plomo. Como presentó Paulina, la evidencia de la cantidad de niños y niñas intoxicados por plomo, gracias a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, hicieron que el secretario de Salud y las autoridades en la Secretaría de Salud nos pidieran que priorizáramos la atención al rezago de la gestión por plomo. Entonces, digamos que plomo es la punta de lanza y esperemos que sea el inicio de un sistema de vigilancia que incluya a otras sustancias químicas. No tenemos una lista de cuál seguiría. Les puedo decir que empezamos a trabajar a principios de 2019 y dado que es el primer sistema de vigilancia ambiental, nos encontramos con esto que mencionó Paulina, de falta de capacidades analíticas. Entonces, primero tenemos que obligar a que se refuercen en algunos de los laboratorios públicos para que se pueda hacer la medición de plomo en sangre. Y lo que queremos es proponer métodos que no sean específicamente para plomo, sino que permitan más adelante incorporar otros metales y otras sustancias químicas. Entonces, por eso nos gusta mucho lo que estamos proponiendo es hacer un piloto en donde se comparen resultados de varios métodos analíticos para tratar para tener elementos de cuáles métodos convienen más, y uno de los argumentos es que sea un método que más adelante permita el análisis de otras sustancias. Gracias, Marina, por la pregunta y gusto en saludarte virtualmente. Otra pregunta, y esta es una pregunta que tengo yo, y ustedes mencionan realmente que tuvieron éxito en formar una colaboración con el Consejo de Salubridad General.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a otros científicos que están tratando de formar este tipo de conexiones en otras regiones o en otros países? Pues dejo a Pau que responda ahora. Perdón, Leonora, estaba respondiendo una pregunta de Marina. Te pido si tú puedes responder. Con mucho gusto. Creo que tenemos la suerte, en parte, que las autoridades de salud, ahorita que están en la Secretaría de Salud, son las cabezas, tienen experiencia en salud pública y conocimiento en salud pública ambiental. Ninguno de ellos hace salud ambiental, pero sí muchos de ellos conocen por diferentes razones en su historia personal o profesional qué quiere decir la salud pública ambiental y qué son las sustancias químicas. Entonces, por ejemplo, la persona que dirige, el médico que dirige el Consejo de Salubridad General es un pediatra, pero que ha tenido como mucha experiencia en otros campos del conocimiento, entonces fue muy receptivo y entendió muy rápidamente el problema. Y fue también el secretario de Salud actual, con Cosas de la Vida, su mujer ha trabajado en salud ambiental durante toda su vida. Entonces, digamos que él ha estado expuesto también a este tipo de problemas. Y también creo que los resultados en Sanut, que es la primera vez que tenemos evidencia de la magnitud de la exposición a plomo, ayudó porque cuando exponíamos el problema de sustancias químicas, parecía un universo muy difícil de comunicar a los que no eran expertos en salud ambiental, de qué queríamos decir. Decían, bueno, pero díganos, ¿con qué empezamos? ¿Cómo? Entonces, fue afortunado tener los resultados en Sanut y que nos pidieran, bueno, empecemos con plomo, y ahí vemos de qué se trata. Entonces, ese es, como nosotros decimos, plomo es nuestra punta de lanza y esperemos que después podamos incluir otras sustancias. Yo creo que es, como vimos hace una semana, la celebración de la eliminación de plomo en gasolina en Argelia, el último país que tenía gasolina con plomo, tardó 100 años. Sabemos que es difícil convencer a las autoridades, a la industria, a todos los que tienen que ver con un problema en salud ambiental, de la relevancia que tiene y de los efectos y por qué conviene más la prevención. Entonces, sabemos que es un progreso lento, pero creo que se trata de un trabajo de uno a uno con las autoridades. Hemos tenido infinitas reuniones con las autoridades de salud, de medio ambiente y de otras secretarías para exponer el problema. Y lo que vemos es que todos sabemos esta frase de que es muy fácil cantarle al coro. Lo que nosotros hemos vivido en carne propia es que tenemos que desarrollar nuestros mensajes de acuerdo con el interlocutor y cambiar la forma de decirlo, lo que queremos decir para que aprecien la magnitud del problema. Entonces, creo que son muchas lecciones que conviene tomar en cuenta. Yo creo que no hay una lección para esto, son muchas cosas simultáneamente. Okay, gracias, Leonora, por compartir un poquito acerca de tu experiencia en esto. Ahora, otra pregunta que hay aquí es de Itzel Flores y es para Marcelo. Y ella pide recomendaciones en cuanto a qué tipo de peces es más seguro consumir. Y esto me hace un poquito pensar acerca de programas de educación. Y si tú estás, Marcelo, involucrado con algún programa de educación para las poblaciones afectadas. Estás mute. Ok. A questão do peixe ela é muito delicada, né? Porque acaba sendo uma das principais fontes proteicas das populações que vivem à margem dos grandes rios, principalmente na Amazônia. Então, a gente tem que encontrar, através da ciência, justamente o quê? Fazer um amplo estudo
de biomonitoramento. Eu recebi um contato recentemente da WWF, né, que, junto com o Greenpeace, estavam interessados em fazer esse grande programa de biomonitoramento do pescado na região amazônica, por bacia hidrográfica, por períodos sazonais, porque a disponibilidade de peixe ela muda também em cada período do ano. E aí você identificar o pescado que tem maiores níveis ou menores níveis de mercúrio, e esses seriam indicados para o consumo. Mas também campanhas onde, de repente, mulheres grávidas, que é um grupo muito vulnerável, elas não podem ter uma alimentação de peixe, ainda que seja em níveis menores, tá bom, de mercúrio no peixe, ter uma alimentação com 5, 6 vezes ao dia, né? Então, a gente teria que ter todo um contexto aí para debater como diminuir essa exposição. Mas é importantíssimo. Já temos estudos indicando a nível mundial que realmente o mercúrio, se ele não causa deformações, mas ele pode estar afetando, há indicativos, né, isso cognitivo dessas crianças com alta exposição de mercúrio, que é um debate que ainda está muito recente, mas ele já existe. Então, nós precisamos sim tomar algumas medidas. Eu vou falar uma coisa assim de coração bem aberto até. É um absurdo que a gente veja que nos Estados Unidos, onde os problemas com o mercúrio são bem menores, você já encontra essas orientações em postos de saúde. E aqui no Brasil, especialmente, nós não temos ainda esse tipo de orientação. Então, a orientação na parte então, da ciência, fazer um biomonitoramento preciso para cada região, por espécie, tá bom? Porque a pergunta também foi sobre tamanhos. Depende. Eu tenho um filhote de tamanho pequeno e ele não tem tanto mercúrio, mas um filhote maior, né, em idade, em peso, ele tem muito mais mercúrio. Então, quer dizer, é muito relativo isso. Por isso que a gente precisa realmente avançar também nesse biomonitoramento do pescado. É a principal rota de exposição ao mercúrio. Nós temos outras, né, como mercúrio no ar, nas casas de queima. A gente fez um trabalho agora, publicamos esse trabalho agora com os japoneses, nas casas de queima, o nível de mercúrio, mesmo tendo capelas de exaustão, o nível de mercúrio é muito alto, né? Então, realmente, a gente fez esse estudo agora e nos preocupou. E não precisa ser casa de queima, não. Mesmo locais que tenham retorta, na Amazônia, que usam retorta, ao redor desses locais onde os trabalhadores estão, o nível de mercúrio no ar é muito grande. Temos um trabalho também do doutor, me esqueci o nome do pesquisador, na Colômbia, onde mostrou o maior nível de mercúrio no ar do planeta. Quer dizer, então a gente precisa sim ter esses controles, tá bom? E o caminho é usar a ciência para estabelecer que peixes pode ser. Eu sou defensor que não deixe de comer, né? Porque se deixar de comer os peixes, outras proteínas importantes, outros pontos nutricionais importantes podem ser afetados, mas pode sim se estabelecer algo com responsabilidade. Por isso que nós estamos lançando aqui no Instituto uma pesquisa, inclusive através desse programa de pós-graduação que eu falei para vocês. É uma aluna de mestrado, ela está nessa pesquisa produzindo, fazendo esse estudo com o pescado, está produzindo uma cartilha. A primeira cartilha orientativa, né, sobre o mercúrio na Amazônia. Tá bom? Parece uma coisa de outro mundo, parece uma coisa muito simples, mas é um passo gigantesco para nós mudarmos essa realidade, né? Diminuirmos a exposição. Então, seria isso que eu teria para falar para vocês. Ok, muchas gracias, Marcelo. Y ya se nos está acabando el tiempo para las preguntas, pero aquí en el chat se pusieron los emails para si los participantes quieren conectarse con los panelistas. Y pues muchísimas gracias a los panelistas por sus presentaciones y su información. Ahora le paso la palabra a Marcela, porque ella va a concluir el webinar. Marcela. Muchas gracias, Yaneli, y de nuevo agradecerles a Leonora, a Paulina, a mi tocayo Marcelo y sobre todo a Agnes esta oportunidad de este webinar que fue muy interesante. Quedó pendiente
esta pregunta. Se las voy a leer rápido, Paulina, Leonora, para que igual la puedan contestar. Desde su experiencia, ¿cómo podría ser buena estrategia de comunicación de riesgos por exposición a plomo al público general? Esa me parece que es una excelente pregunta. Espectador anónimo, por favor, si puedes escribirle a Paulina y a Leonora para que puedan responder esa pregunta, que es interesantísima. Y bueno, rápidamente yo cierro hoy agradeciendo y recordando que estos webinars son una colaboración entre la OPS y el capítulo de América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Y bueno, tenemos justo, les recuerdo, este curso de epidemiología ambiental básica que está en su segunda edición. Aquí tienen la dirección en internet. Esto es lo que les tiene que aparecer. Es gratuito y si lo completan tiene también un certificado. La que sigue. Los invito de una vez a nuestro próximo webinar del mes que entra, el 13 de octubre. Tendremos como título la exposición a mercurio por minería artesanal en América Latina. Tendremos dos presentadores, a la doctora Ana Boscio por parte de la OPS también, y a Mirta Ferrari, que es de Honduras, y será moderado por la doctora María José Rosa. ¿Me sigue? Y por comentarles justamente cuáles son los beneficios de ser miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. Tenemos, al ser miembro, tienen descuento en el costo de la inscripción para la conferencia anual, que de hecho acaba de pasar y fue virtual toda. Entonces, bueno, súper interesante. También tienen talleres y cursos. Ser miembro les da elegibilidad para becas para participar en la conferencia. Reciben los boletines mensuales del ISI y bueno, siempre es una oportunidad para establecer contactos durante la conferencia y también durante todo el año. Hay oportunidad de que colaboren en los comités, en los capítulos, incluso en los comités ejecutivos. Tienen una suscripción en la revista Epidemiology y descuentos también para tanto esa revista como para la otra revista International Journal of Environmental Research and Public Health, que está subiendo cada vez más en su factor de impacto. Y bueno, también se abren oportunidades para contribuir con comentarios en aquellos patrocinados por el ISI. Entonces les dejo la dirección aquí, se pueden ir directo a inscribirse como miembros si es de interés. ¿Y la que sigue? Y bueno, nada más para presentarnos, nosotros somos el comité ejecutivo del ISI del capítulo de América Latina y el Caribe. Tenemos este correo electrónico donde nos encanta recibir sus correos y si tienen cosas que comunicarle a la comunidad, no se tiene que ser miembro del ISI para ser parte de la comunidad de América Latina y el Caribe, ¿no? Nos mandan un correo, los inscribimos y reciben noticias justamente de oportunidades de trabajo, seminarios, publicaciones que se han hecho en América Latina. Y bueno, estamos estrenando más o menos, ya tenemos como un mesecillo, pero la página web, donde de hecho pueden encontrar las grabaciones pasadas de estos webinars, ahí también las subimos para que estén disponibles al público. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación. A todos, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Até mais. Muito obrigado, estamos à disposição aí, tá bom? Se não, pode conversar também com a Agnes e ela faz essa ponte de todos nós aí, para ver se a gente constrói. Hoje tem uma coisa que eu digo muito importante, que até falava para a Agnes, que acesso ao laboratório, todo mundo quer fazer melhor, mas acesso ao laboratório continua difícil. Então, vamos tentar democratizar esse acesso aos laboratórios especializados. O Instituto pode ser uma ponte para essa iniciativa e, quem sabe, a gente tem acesso a outros laboratórios especializados. Muito obrigado a todos. Até breve. Obrigada a todos. Tchau. E até o próximo. Hasta luego. Hasta luego.